Un saludo, mis queridos hermanos, a todos los que escucharán este repaso de la lección de la escuela sabática. Es un placer poder estar con ustedes una vez más. Vamos a comenzar. La lección de esta semana tiene como título Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu Santo. El versículo que debemos de memorizar lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24. Acerca de la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos, renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejantes a Dios en justicia y en santidad de la verdad. La introducción nos habla de José Antonio, un homeless, una persona que vivía en las calles, todo desgreñado, mal vestido, y un dueño de una peluquería llamado Salva García le dijo a este homeless, a esta persona que vivía en las calles, que por qué no se hacía un cambio de look, a lo que José Antonio accedió. Fue llevado a la barbería y un equipo de personas le cortó el cabello, lo pintó, le consiguieron ropa nueva y finalmente cuando estaba listo lo llevaron a un espejo. Cuando él se vio, él mismo quedó admirado. Dijo que las personas que antes lo habían visto no lo iban a conocer y él expresó que no solamente había sido un cambio de look, sino que este gesto de Salva García había cambiado su vida. En esta semana el apóstol San Pablo está preocupado por la iglesia de Efesios. Y vamos a estudiar acerca del estilo de vida cristiano. Pero no solamente una transformación que tiene que ver con algo exterior, sino con una transformación que debe ejecutarse aquí en nuestro corazón. Así que el apóstol San Pablo va en esta semana a continuar con la práctica. Ahora va a comparar el estilo de vida de los gentiles y va a citar la vida de ellos y a pedirles a los creyentes de Efesios que no vivan esa vida o que no sigan viviendo esa vida, porque ellos fueron rescatados de esa vana manera de vivir. Y vamos a ver esto en los siguientes días que vamos a estudiar, y creo que también es un llamado para nosotros que estamos viviendo ya cerca de la venida del Señor Jesús. Acordémonos que el apóstol San Pablo, cuando escribe estas epístolas, está en la prisión y que él también creía que el Señor vendría pronto. Cuánto más nosotros realmente que estamos viviendo, que estamos observando las profecías que se están cumpliendo, debemos poner atención a lo que esta escuela sabática nos quiere enseñar. Muy bien, vamos con el día domingo. El día domingo tiene como título La espiral descendente del pecado. Y como veremos en este día, es el día más largo como siempre, ¿verdad? Vamos a estudiar que el pecado es algo que se va agravando cada día al punto que nosotros podemos llegar a ser insensibles, ciegos. Veamos lo que el apóstol San Pablo dice en el libro de Efesios 4, 17 al 32 y Colosenses 3, 1 al 17. Yo no voy a citar todo este pasaje porque no tendríamos el tiempo necesario. Sin embargo, mis queridos hermanos, yo les pido, les ruego
que usted pueda tomar el tiempo para leer, y no solo eso, sino para realmente escudriñar cada una de estas palabras que nos escribe el apóstol San Pablo, o que le escribe a la iglesia de Efesios, pero que nos ha llegado a nuestros días. Veamos solamente algunos versículos. Primero vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Realmente este pasaje da temor. Aquí el apóstol San Pablo describe la vida de los paganos y le pide a los hermanos de Efesios que no anden, que no se comporten de esta forma como lo hacen los otros gentiles. ¿Y cómo es que ellos andan? En la vanidad de su mente. Esto significa, mis queridos hermanos, que vivían una vida sin rumbo, sin esperanza. Por lo tanto, dice que estaban ciegos, teniendo el entendimiento entenebrecido. Realmente la palabra aquí, o estas palabras que fui a buscarlas todas, por cierto, en el idioma griego, y se las voy a explicar nada más sin estar nombrando cada una de ellas en el idioma original. Esta es una ceguera que estas personas tenían. Andaban por la vida sin luz y sin esperanza, dice, ajenos a la vida de Dios. Eran ignorantes, mis queridos hermanos, en el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque su corazón estaba duro y se habían, mis queridos hermanos, vueltos insensibles. Por lo tanto, cuando todas estas cosas ocurren en las personas, finalmente hay una entrega a la lascivia, al desorden, al pecado. Ya no hay nada que sujete nuestra vida. Y dice aquí, para cometer con avidez, con astucia, toda clase de impureza. La palabra impureza aquí tiene que ver con desórdenes sexuales. Mis queridos hermanos, dígame una cosa, ¿no está pasando o estamos viendo esto ante nuestros propios ojos? Mis queridos hermanos, hoy vivimos en un mundo de desorden sexual. Usted puede ver la alarmante situación que tiene que ver con la educación de los niños. Sinceramente, dice que la ONU está envuelta en esta clase de vida o de fomentar esta clase de vida, este desorden, y lo están haciendo ya desde niños muy pequeños, desde 4 años. ¿Por qué, mi querido hermano, está sucediendo eso? Porque ya perdieron toda sensibilidad, porque su corazón está duro y porque, mis queridos hermanos, viven en la vanidad de su mente. Porque uno se pregunta cómo es posible que niños de 4, 7, 8 años se les esté enseñando a ser promiscuos y unas cosas que yo no podría mencionar en este estudio. Pero realmente se agarra uno a la cabeza y dice, ¿cómo puede estar pasando esto? Bueno, mis queridos hermanos, esto también estaba ocurriendo en el tiempo del apóstol San Pablo. Hay un punto, mis queridos hermanos, en que el pecador se vuelve insensible y, mis queridos hermanos, llega a una ceguera espiritual que ya no hay nada que lo pueda hacer cambiar. Y el apóstol San Pablo está preocupado que este estilo de vida no lo puedan tener los creyentes de la iglesia de Efesios. Ahora, esto no sucede de una vez, como vamos a ver dentro de un momento.
Esto no sucede, como vamos a ver dentro de un momento. Aquí hay una cita, o vamos a citar el libro de Colosenses, capítulo 3, 5 al 10, donde se menciona ahora una lista de pecados. Y dice aquí lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esas impurezas, pasiones desordenadas, que la sierva del Señor le llama lujuria, aún dentro de los cristianos. Mis queridos hermanos, realmente necesitamos poner atención a esta lección que nos llama a vivir una vida en Cristo Jesús, a dejar todas estas cosas que son idolatría, dice aquí. Y dice aquí claramente cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Dice aquí que los hermanos de Efesios también participaban de algunas de estas cosas pecaminosas, pero que ahora dice están justificados, perdonados en Cristo, son miembros del cuerpo del Señor. Por lo tanto, dice versículo 7, versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Sería muy bueno que usted tomara un papel y anotara todas estas cosas negativas, todos estos pecados que están aquí, escribirlo, y puede ser que tal vez nosotros no practiquemos pasiones desordenadas, pero algunas de estas cosas tenemos que mejorar, como la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, que son palabras en contra de Dios, chistes que realmente no deberían participar los cristianos, malas conversaciones que tiran, mis queridos hermanos, sobre el nombre de Dios, blasfemia. Y dice aquí palabras deshonestas de vuestra boca. No debemos mentir. Así que es bueno que nosotros podamos hacer un análisis con estos sustantivos que escribe el apóstol San Pablo para ver cómo anda nuestra vida. Sigamos adelante. Aquí hay una cita del Espíritu de Profecía que nos dice lo siguiente: antes que el cristiano peque abiertamente, se verifica en su corazón un largo proceso de preparación que el mundo ignora. La mente no desciende inmediatamente de la pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el delito. Se necesita tiempo para que los que fueron formados en semejanza de Dios se degraden hasta llegar a lo brutal o a lo satánico. Por la contemplación nos transformamos. Al nutrir pensamientos impuros en su mente, el hombre puede educarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se le vuelva agradable. Dice aquí, la mente se educa en la familiaridad con el pecado, tanto que aun los que fueran una vez dotados de una conciencia sensible a la cual hubieran horrorizado tales escenas, se vuelven, dicen, empedernizados y se espacian en estas cosas con ávido interés. Historia de los patriarcas y profetas, páginas 490 y 491. Mis queridos hermanos, este es un proceso que dice se va llevando a cabo a través de la contemplación.
Por lo tanto, nosotros deberíamos dejar de ver algunas cosas que no nos ayudan para que nosotros podamos vivir una vida en Cristo Jesús. Necesitamos entonces entender y leer esta cita que está aquí con una mente crítica y pedirle a Dios que nos ayude para que si nosotros estamos contemplando cosas que nos pueden llevar a un endurecimiento del corazón y alejarnos de la pureza y la santidad, nosotros podamos cuidar las avenidas del alma. Dice aquí que esto es lento, pero se va llevando poco a poco a cabo en nuestra vida, que finalmente, como dice el apóstol San Pablo, llegamos a una lascivia, a una vida de desorden y nos entregamos por completo a una vida de maldad y de pecado. Cuidado con lo que estamos haciendo. Aquí se nos da una advertencia a aquellos que predicamos la palabra de Dios, a aquellos que trabajan en la iglesia, los ancianos y todos aquellos que nosotros llamamos, digo entre comillas, dirigentes, porque realmente lo que nosotros deberíamos es servir a Dios. Pero, mis queridos hermanos, si fuimos escogidos para que podamos trabajar dentro de la iglesia, nosotros necesitamos tener cuidado con esto. Esta cita nos dice lo siguiente: es algo muy difícil tratar de mantener el equilibrio. Hay necesidad de mirar al pecador con paciencia y amor cristiano, pero existe también el peligro de mostrar una tolerancia tan grande por su error que le haga considerarse inmerecedor de la reprensión y rechazarla como innecesaria e injusta. Nosotros en la iglesia estamos pasando por momentos difíciles, y es que al pecado hay que llamarlo por su nombre. Pecado es pecado. Hoy tenemos toda clase de problemas con este movimiento LGTB en nuestras escuelas y aún se dice que en nuestras iglesias. Mis queridos hermanos, debemos tratar al pecador con amor, pero tenemos que tener cuidado que podamos enseñar al pecador que se va a ir al cielo mintiendo, robando, en la prostitución, haciendo maldades, deshonestidades y todas esas cosas que menciona el apóstol San Pablo. Debemos decir la verdad con amor, pero tenemos que decirla. Mire lo que dice esta cita que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, página 401, acerca específicamente de los ministros, los pastores. A veces los ministros, no dice que todo el tiempo, pero dice que a veces los ministros del evangelio causan mucho daño al permitir que su indulgencia para con los que yerran degeneren tolerancia de pecados y hasta en su participación. De ese modo son llevados a mitigar y excusar lo que Dios condena, y después de algún tiempo llegan a estar tan cegados que elogian a los mismos que Dios les ordenó a reprender. Mis queridos hermanos, dice aquí que el que embotó sus percepciones espirituales por una tolerancia pecaminosa hacia aquellos a quienes Dios condena, no tardará en cometer un pecado mayor por su severidad y dureza con aquellos a quienes Dios aprueba. Mis queridos hermanos, esto es un llamado para los que predican y trabajan dentro de la iglesia. Y yo creo que va más allá de los pastores. Pero como los pastores son los encargados del rebaño,
dice aquí que nosotros no debemos ser indulgentes. Debemos, mis queridos hermanos, no tolerar el pecado. Tenemos que poner atención a esto. Tenemos que ir y reprender. Porque dice aquí que cuando yo no hago esto, yo mismo me ciego y cometo entonces los pecados que debí haber reprendido. Ahora, mis queridos hermanos, tenemos que recordar que la cita dice que debe haber un equilibrio. No es que yo no tenga que reprender el pecado, sino cómo nosotros lo hacemos. Pero tenemos que hacerlo. Y cuando damos rienda suelta, mi querido hermano, para que estos pecados se metan dentro de la congregación, hermanos, estamos metidos en un gran problema, porque dice aquí que entonces causamos mucho daño al permitir, mis queridos hermanos, que esa tolerancia se convierta en un pecado aceptado, normal, dentro del cristianismo. El apóstol San Pablo, como venimos estudiando, hace un llamado para que nosotros nos alejemos de todos esos pecados. O sea, el apóstol San Pablo es un pastor y él no quiere que los feligreses de la iglesia de Efesios caigan en semejante error. Por lo tanto, les escribe que no vivan una vida de maldad entregados a la lascivia y puedan llegar, mis queridos hermanos, a ser insensibles a la voz del Espíritu Santo. Sigamos adelante en nuestro estudio. Muy bien, aquí se nos da una cita que creo que es muy importante. No está en la lección, pero creo que es mi deber leérsela para que podamos entender por qué el apóstol está preocupado. Hebreos 10, 25 al 26 nos dice: no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, tanto más cuanto vemos que el día del Señor se acerca. El versículo 26 dice: porque si seguimos pecando intencionadamente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esta es la traducción de la Dios habla hoy. En la versión contemporánea de la Reina Valera, este versículo dice: si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hay dos palabritas aquí, que es la que se traduce como conocer intencionadamente. Eukousios es intencionadamente, y la palabra conocer es epignosin. Esta eukousios tiene que ver con la voluntad. Estas personas que cita el apóstol San Pablo conocen la verdad. Y dice que intencionadamente, la palabra epignosin significa que uno hace algo premeditadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y aquí el apóstol San Pablo dice que una persona, cuando ya conoce la verdad y lo hace en una forma intencional, ya no queda más sacrificio por los pecados. No es que Dios no quiera perdonarlo. No es que haya un límite para que el Señor nos perdone. Eso lo ponemos nosotros. Es que cuando nosotros nos apartamos sucede lo que hemos venido estudiando. Ya no tenemos sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo. Ya finalmente, mis queridos hermanos, nos entregamos de una forma desordenada al pecado y ya nada se puede hacer para recuperar a esa persona. Por lo tanto, debemos hacer un análisis de nuestras vidas en esta mañana. ¿Sigo yo pecando? ¿Violando el día del Señor después de haber recibido el conocimiento? ¿Sigo practicando la mentira? ¿Sigo practicando la deshonestidad? ¿Sigo practicando la calumnia? Mis queridos hermanos,
Aquí se habla de una práctica, de una vida, un estilo de vida que tenían aquellos que estaban enceguecidos, que no conocían a Dios, que se habían alejado de Él. Mi querido hermano, el pecado es alejarse de Dios, vivir sin Él. Y entonces, mis queridos hermanos, caemos en estas terribles consecuencias en las cuales ya no hay expiación, porque no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Por eso el apóstol San Pablo escribe a los hermanos de Efesios para suplicarles, para pedirles que vivan una vida que sea diferente a los otros gentiles. Vamos a seguir con el día lunes. El día lunes tiene como título un cambio de ropa dramático. El pasaje los encontramos en el libro de Efesios 4, versículo 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí vemos que la lección nos explica que el apóstol San Pablo usa la vestimenta para tratar de enseñarnos cómo debe ser el cambio en nuestra vida. Y es que la lección nos explica, y es por eso que es importante a veces hacer exégesis de los textos, que en el tiempo cristiano, en los primeros comienzos del cristianismo, las personas no vivían como vivimos nosotros hoy. Es más, es impensable, dice la lección, que, por ejemplo, una dama que hoy tiene tanta ropa, el que ha tenido hijas adolescentes sabe que se quitan una falda, se ponen otra y miran el ropero que tiene tantas prendas de vestir y dicen que no tienen zapatos, no se diga. Es impresionante, pero en el tiempo en que se escribió esta carta, las personas, dice, solamente tenían una muda de ropa. Esa ropa era cara. Esa ropa tenía que ver con la subsistencia de la vida. Por lo tanto, tenía que ser buena. Y esa ropa identificaba a la persona que la llevaba. Allá venía alguien vestido con el manto rojo, allá viene Juana. Allá venía vestido uno con el manto azul, allá viene Pedro. Era conocido por la vestimenta, mis queridos hermanos. Entonces el apóstol San Pablo dice que los que están en Cristo ahora deben estar vestidos con las ropas de la justicia, deben revestirse en Cristo Jesús. Y esto que está diciendo el apóstol San Pablo era muy entendido por las personas que recibieron la carta. Nosotros, si la hubiéramos recibido y no hay una interpretación de esto, una exégesis, no entenderíamos de qué es lo que está hablando el apóstol San Pablo, porque nosotros nos cambiamos de ropa cada rato. Sin embargo, aquí él está usando una enseñanza que viene del Antiguo Testamento, en donde a las vestiduras se le dan sustantivos, se le dan, mis queridos hermanos, actitudes. Por lo tanto, el apóstol San Pablo dice, vístanse, cambien esa ropa, vuelvan a uniformarse, pero con una ropa que lo conozca la gente, que ustedes cuando lo vean, tienen la ropa del cristiano. Dejen esa ropa vieja, ropa de pecado. Por supuesto, todo esto es una interpretación del apóstol San Pablo de lo conocido a lo desconocido, llevarlo a lo espiritual. Leamos cómo el apóstol San Pablo nos dice que hay un proceso utilizado por esta metáfora de revestirse, y es que una vida
moldeada por Cristo, tiene 3 procesos según el apóstol San Pablo. El primero es despojarse o alejarse de la antigua forma de vida. Mi querido hermano, usted y yo somos cristianos, estamos en Cristo Jesús. Debemos dejar la vida antigua. Si éramos, porque hay toda clase de personas en la iglesia, ¿verdad? El apóstol San Pablo escribe los libros de Efesios y dice que algunos de ellos practicaban cosas inmorales, cosas muy malas, pero que ahora están en Cristo, por lo tanto tienen que despojarse. ¿Qué es eso? Dejar esa vida antigua. Si era mentiroso, ya no lo soy. Si era borracho, ya no soy borracho. Si me gustaba la música mundana, ya no me gusta, porque ahora yo me he despojado de ese estilo de vida. He cambiado mi forma de vestir, mi forma de comer, mi forma de hablar, mi forma de actuar. Así que el apóstol San Pablo dice, hay que despojarse de esa antigua forma de vivir. La otra es experimentar una renovación en el interior, que es lo que realmente le preocupa al apóstol San Pablo. Porque las cosas que son exterior, mis queridos hermanos, solamente sirven para engañar los ojos de los humanos. Pero Dios conoce nuestro corazón. Por lo tanto, el cambio debe venir de adentro hacia afuera. Y cuando eso sucede, mi querido hermano, es algo permanente. Nadie lo va a mover, dice el apóstol San Pablo, de su forma de pensar cuando Cristo obra en nuestro corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. El otro es vestirse del nuevo modelo divino de vida. Cristo nos viste con la justicia, nos da su perdón, ropas blancas, para que podamos andar según el libro de Apocalipsis en ellas. Y muy bien, como dijimos, esto es una enseñanza que viene del Antiguo Testamento. El Salmo 73, versículo 6 dice, la soberbia es su corona y la violencia es su vestido. Aquí al vestido se le da una acción, ¿verdad? Violencia, un sustantivo de violento. Y en el libro de Isaías vemos que se usa el vestido para la salvación. Yo me regocijaré grandemente en el Señor, mi alma se alegra en mi Dios, porque Él me revistió de salvación. Y mi querido hermano, me gustaría en esta hora ir al día martes, donde tiene como título Palabras llenas de gracia que unifican. Y vamos a leer en el libro de Efesios 4, versículos 25 y 29. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Muy bien, el apóstol San Pablo sigue aquí una línea de pensamiento mostrando algunas cosas negativas con mandatos positivos. Aquí se nos habla de que debemos desechar toda la mentira. Una vez más, se habla de un pasaje que es muy conocido, airaos pero no pequéis. Este es un pasaje que ha dado muchos problemas a los intérpretes de la Biblia, a los biblistas, a los que estudian, porque airaos es una forma negativa. El airarse nunca es bueno. Sin embargo, la explicación que han dado algunos es que esta airaos en este pasaje tiene que ver con personas dentro de la iglesia que se airaban por cosas santas. Era un enojo santo por cosas que no estaban ocurriendo bien dentro de la iglesia, como el Señor Jesús
cuando agarró esas cuerdas y voltó las mesas de los cambistas. Dice que el celo de Dios lo consumía. De esto está hablando aquí. Sin embargo, dice que aunque el airarse aquí es permitido por el apóstol San Pablo, siempre y cuando sea una ira por las cosas santas, por cosas que se están haciendo que no son correctas dentro de la iglesia, no debe darse rienda suelta a esa ira y llegar a tener raíz de amargura, cometer pecados o ofender o ir en contra de la persona que está haciendo estos actos que provocan esa ira santa. Por lo tanto, el apóstol San Pablo dice que entonces antes que el sol se ponga, ese enojo debe ser puesto en las manos del Señor. Dice aquí que no deis lugar al diablo, ¿verdad? Hablando de lo mismo, porque Satanás es el que nos tienta para que nosotros podamos en esos momentos de ira cometer errores. Y aquí el apóstol San Pablo dice que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Por supuesto, muchos de los robos y las cosas que suceden pasan porque las personas no trabajan, entonces deciden pues robar. Y lo último que dice aquí es que Pablo confía, está seguro que el poder de Dios es tan grande que puede transformar al ladrón, no solamente en una persona que trabaja, sino una persona que llega después que trabaja a ser transformado de tal forma que el que robaba ahora comparte aquello que ha ganado con el sudor de su frente con los que son necesitados, con aquellos que realmente no tienen, porque pueden ser ancianos, diferentes situaciones que pueden ocurrir dentro de la iglesia que hace que una persona no pueda llevar el sustento a su hogar, y entonces esta persona que era ladrón, que ahora trabaja, es transformado de tal manera que comparte el pan con aquellos que necesitan. Y lo último nos habla de ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Aquí, mis queridos hermanos, nos habla de lo que tiene que ver con una influencia terrible. Nuestras palabras tienen influencia sobre los demás. El tema es extenso en lo que tiene que ver con las palabras, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos a las personas que nos rodean, porque puede ser, mis queridos hermanos, que hagamos mucho daño en vez de beneficio y edificación al cuerpo de Cristo. Veamos una cita del Espíritu de Profecía con relación a nuestras palabras. La palabra declara: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. Si nuestras palabras actúan sobre nosotros, actúan más poderosamente sobre otros. Hay un gran daño que hacen las palabras pronunciadas. Solo Dios mide y conoce el resultado del modo de hablar descuidado y exagerado. Hay mucha blasfemia efectuada en espíritu y a veces en palabras, que es el producto inconsciente de los pensamientos íntimos. Dice la palabra del Señor, ¿qué cosa? Que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Hay veces le damos rienda suelta, como dicen, a las sin hueso, y podemos causar mucho daño. Por lo tanto, la recomendación del apóstol San Pablo es: si esa palabra no va a edificar, mejor guárdala, ora a Dios. Y dice aquí que las palabras nos pueden afectar a nosotros mismos. Mi querido hermano, una vez que las palabras salen de nuestra boca, ya salieron. Los efectos los veremos aquí. Y dice que solamente Dios sabe
realmente el daño que hemos hecho o el beneficio que han producido lo que hemos dicho. Hablemos de la palabra del Señor. ¿Por qué será que nos cuesta tanto hablar y estudiar la palabra del Señor? Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, para que podamos entender cuánta influencia realmente tienen nuestras palabras, de tal manera que dice aquí que por ellas seremos justificados y por ellas seremos condenados. Sigamos adelante en nuestro repaso. Muy bien, el día miércoles tiene como título El Espíritu Santo en la vida del creyente. Y el versículo que tenemos aquí es el siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Pablo está preocupado. El Espíritu Santo dice que es el mayor don que nos ha dado el Señor. Él dice que nos sella para el día de la redención. Eso de ser sellado es que el Señor nos promete que la presencia de Él es permanente en nuestra vida, que nos pone una marca a aquellos que hemos aceptado al Señor. Pero el apóstol San Pablo también dice aquí que el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, se puede poner triste. Necesitamos tener cuidado. O sea, en otras palabras, Él nos sella. La promesa está ahí. Él quiere que nosotros seamos salvos, pero con nuestras actitudes nosotros podemos entristecerlo. Tanto que el Antiguo Testamento dice que el Espíritu Santo mismo luchaba. Ellos se hicieron enemigos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo tuvo que ponerse en contra de aquellos que Él mismo amaba. Necesitamos tener cuidado y venimos estudiando en esta lección de no llegar a una ceguera y a una insensibilidad, que ya el Espíritu de Dios no nos hable, que no podamos, que no nos hable, porque el Espíritu Santo siempre nos habla, sino mejor dicho, que no lo escuchemos, porque ya nuestro corazón se ha endurecido y cometamos, mis queridos hermanos, el pecado contra el Espíritu Santo, que finalmente, como dice al comienzo de esta lección, entregarnos a la lascivia y a la maldad. El Espíritu Santo es el que nos llama al arrepentimiento. Y aquí, en esta lección, se nos menciona en una forma espuria, rápida, que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad o de la divinidad, como a usted le gusta. Últimamente se han levantado falsas doctrinas en donde se dice que el Espíritu Santo no es una persona, y no solamente son los testigos de Jehová. Esto estuvo dando vuelta en nuestras iglesias con un documento que estaban entregando a diferentes partes, que se llamaba la apostasía omega, donde decían que los pioneros habían introducido esta doctrina falsa en la iglesia, que Elena nos hablaba acerca del Espíritu Santo como la tercera persona y todas estas clases de herejía. Mi querido hermano, sin el Espíritu Santo no hay vida. Aquí en esta lección se nos da algunos pasajes y yo agregué algunos más para que podamos entender que Romanos 8:16 dice que el Espíritu nos dice que somos hijos de Dios. El versículo 26 nos dice: el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. El versículo 27 dice: el Espíritu intercede por nosotros con, dice, gritos literalmente indecibles, para que las oraciones que a veces hacemos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios puedan ser transformadas. En 1 Corintios 2, 10, 13, que el Espíritu escudriña lo más profundo. Dios conoce nuestros corazones. 12, 11 de 1 Corintios dice: el Espíritu reparte los dones. Y en Gálatas 5, 17 y 18, el Espíritu nos guía. Juan dice que el Espíritu nos enseña y nos recuerda todo, y que Él es el otro Consolador, el Paracletos, el igual a Cristo Jesús. Mi querido hermano, sin el Espíritu no hay vida.
Sin el Espíritu estamos perdidos, porque Él es el único que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, y nos revela, mis queridos hermanos, los designios del Señor. Por el Espíritu Santo fue inspirada la palabra del Señor. Por lo tanto, el Espíritu es muy importante en la vida del creyente. Pablo presenta en esta lección la unidad del Padre, del Hijo, lo viene presentando el Espíritu Santo como un ejemplo para que nosotros como miembros de la iglesia podamos también seguir este ejemplo y ser uno en Cristo Jesús, pertenecer a ese cuerpo del Señor. Y finalmente, mis queridos hermanos, tenemos una cita aquí acerca del Espíritu Santo que dice lo siguiente: el Espíritu Santo siempre mora con los que buscan la perfección del carácter cristiano. El Espíritu Santo proporciona la pureza de motivos que sostiene al alma creyente, que lucha en toda emergencia y que frente a toda tentación, el Espíritu Santo sostiene al creyente en medio del odio del mundo, la hostilidad de los parientes, el desengaño, el descubrimiento de la imperfección y las equivocaciones de la vida. La victoria es segura para los que miran al autor y consumador de nuestra fe, puesto que depende de la incomparable pureza y perfección de Cristo. Esto está en la Review Angera el 30 de noviembre de 1897. Sin el Espíritu Santo estaríamos completamente perdidos. Sigamos adelante con el día jueves. El día jueves tiene como título Bondad y no amargura. Y el versículo final, esta es la despedida, la doxología, nos dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Una vez más, el apóstol San Pablo cita algunos sustantivos negativos y entonces ahora va a citar sustantivos o cualidades positivas del cristiano que vive una vida, que su estilo de vida ha cambiado, que se ha vestido con la justicia de Cristo, que deja que el Espíritu Santo transforme su vida. Y dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Pablo hace un llamado para que nosotros podamos ser benignos unos con otros, para que podamos ser misericordiosos unos con otros, para que podamos perdonarnos. Hay tantas personas en la iglesia que tienen dificultades interpersonales con los hermanos. Hay que ser benignos y pacientes. Pero dice aquí que debemos perdonarnos unos a otros. Y entonces cita el ejemplo del Señor, que Él nos perdonó en Cristo. A nosotros solamente nos cuesta darle un abrazo al hermano, una oración, pedirle a Dios que nos transforme y que lleguemos a un punto en que realmente podamos amar, cumplir la ley por el amor y amar a nuestro prójimo, valga la redundancia. Pero aquí dice que el perdón de Cristo sí costó la vida en la cruz del Calvario. Y Él nos dice: así como Cristo nos perdonó, Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y es que a Dios le costó mucho poder darle el perdón. Tuvo que enviar a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario. Y entonces el apóstol San Pablo cita este acto de amor en el cual todas esas personas que estaban en Efesios fueron perdonados. Y tú y yo también somos perdonados a través de Cristo Jesús. Esto no fue fácil para Dios entregar a su único Hijo. Sin embargo, lo entregó y nos perdonó en el amado.
Por lo tanto, nosotros, si somos cristianos, debemos ser bondadosos y dejar toda amargura. Así cierra el apóstol San Pablo el llamado a los hermanos de Efesios para que vivan una vida en Cristo Jesús. La lección decía que esto era algo como si fuera militar, como si fuera, mis queridos hermanos, un arsenal que tiene el cristiano. Hay un arsenal aquí de cosas malas, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ese es el arsenal de aquellos gentiles que viven ciegos, que vivían, mis queridos hermanos, una vida de lascivia, entregados al pecado, una vida sin Cristo, sin Dios, una vida, mis queridos hermanos, que ya no podía escuchar la voz del Espíritu Santo porque se habían vuelto insensibles. Pero el apóstol San Pablo le da el arma de la fe, la artillería, mis queridos hermanos, el arsenal del cristiano es ser benignos unos con otros. Dispare la benignidad, misericordioso, dispare esa ametralladora de misericordia y perdonémonos los unos a los otros. Mis queridos hermanos, cuando practicamos estas cosas, hay unidad en la iglesia. Cuando vivimos de acuerdo al arsenal de aquellos que no están en Cristo, la iglesia sufre desunión. Y yo creo, mis queridos hermanos, que realmente necesitamos poner en práctica lo que esta lección nos ha enseñado. Yo realmente deseo que el Señor te bendiga, que con la ayuda de Dios, no solamente tú que estás escuchando este repaso, sino también yo pueda poner en práctica esos principios que el apóstol San Pablo les escribió, mis queridos hermanos, a aquellos cristianos que ya están descansando y que muchos se levantarán cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Ahí estaremos con el apóstol San Pablo, ahí estaremos con esos cristianos que si oyeron esa carta cuando se leía y, mis queridos hermanos, obedecieron, si realmente vivieron ese estilo de vida que el apóstol San Pablo les pidió y si dejaron que el Espíritu Santo transformara su corazón, ellos estarán con Jesús. Cuidado con todo lo que hemos estudiado. Tratemos con misericordia a los pecadores, pero mis queridos hermanos, también exhortémoslo como el apóstol San Pablo a vivir una vida de victoria en Cristo. Les deseo que pasen un feliz día de la preparación. Les deseo un feliz sábado y que al compartir esta lección realmente entre todos puedan, mis queridos hermanos, practicar todo lo que hemos estudiado. Que el Señor los bendiga. Feliz día.